En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos el último capítulo de la semana aquí en Al Pan Pan por elmostrador.cl en un día muy interesante, fíjense ustedes, porque el presidente de la República, Gabriel Boric, estaría llegando a las 16:30 a la base Amundsen Scott en el Polo Sur, convirtiéndose primero en el primer mandatario de América Latina en llegar hasta este lugar. Y solo comentarles que en 2007 llegó hasta este punto del planeta la primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y en 2011 lo hizo el primer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg. Y esto es muy interesante porque este es un viaje que tiene por propósito, tal como lo ha dicho el presidente de la República, fomentar no solo la importancia que tiene en términos, por supuesto, geopolíticos, esa zona del mundo, sino también todo lo que tiene que ver con la investigación científica, con el aporte de esa investigación para luchar contra el cambio climático. Así que vamos a estar muy atentos a esta visita y pese a las críticas de parte del ahora pronto a ser ungido nuevamente candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Fíjense ustedes que el propio senador de la UDI, Iván Moreira, alababa este viaje, planteando la importancia en términos de soberanía, de señal, para todos los efectos de lo que estamos señalando, ¿no? Así es que vamos a estar muy atentos a aquello y contarles que en el siguiente bloque, como todos los viernes, vamos a estar conversando con nuestro editor del newsletter Más Política de El Mostrador, Juan Diego Montalva, también para ver las últimas tratativas en materia de acuerdo para la reforma a las pensiones. Pero uno de los temas que se ha tomado la agenda en estos días tiene que ver con este crecimiento de este I+C, que este índice que mide el crecimiento económico correspondiente al mes de noviembre de 2,1%, reforzando un crecimiento muy pobre, muy bajo. Algunos dicen, pero peor es nada, es decir, no hemos tenido recesión y por lo tanto hay que evaluar este crecimiento también en función de las razones que lo explican. Y por eso queremos conversar a esta hora con el doctor en economía, ingeniero comercial y además decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Leonardo Letelier. Leonardo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Mirna, muchas gracias por invitarme. Ya, pues Encantado vamos. de estar acá. Gracias, pues. En fin, queremos partir. A ver, tú publicaste una columna en el Mercurio llamada Los misterios del crecimiento, ¿no? Y señalabas que el porcentaje, por ejemplo, entre los puntos que tú planteas, que el porcentaje de recaudación total originado en los impuestos a las sociedades en Chile, es decir, a las empresas, es sustantivamente mayor que en el conjunto de la OCDE. Tú hablabas un 24% versus un 10%, pero quiero preguntarte para partir conversando, a tu juicio, ¿qué es lo que explica este bajo crecimiento y esto que se ha definido por gran parte de los economistas con una suerte de estancamiento, es decir, que no logramos despegar desde ese porcentaje en los últimos 10 años? Mira, gracias por la pregunta. En realidad, tal como tú dices, te puedo decir solo desde mi punto de vista, porque en realidad hay mucho debate sobre el particular. Claro. Pero un componente del problema indudablemente tiene que ver con la permisología, que se ha vuelto un tema recurrente en los últimos años y que es el fruto de diversas leyes y normas que regulan la aprobación ambiental de los proyectos de inversión. Yo creo que eso tiene mucha importancia en el último tiempo y, y si bien es cierto, hay un consenso bastante transversal en torno a la idea de que hay que cambiarlo. Cambiarlo no es fácil porque, como te digo, son diversas normas que están superpuestas unas con otras y que explican una parte del problema.
Ahora, otra parte del problema, tal como tú misma lo dices, tiene que ver también con un cambio en la legislación tributaria que viene desde el año 2014 y que de alguna manera hizo que en Chile los impuestos a las sociedades, que son los que tienen incidencia en la inversión privada, básicamente, fueran algo menos amigables con la reinversión de utilidades, que es un componente muy importante de la inversión. Y eso, tal como tú dices, en efecto, Chile tiene un peso relativo de la recaudación por ese concepto mayor que la OCDE. Si bien es cierto, el impuesto directo en general, que suma del impuesto a la renta de primera y segunda categoría, es relativamente bajo, pero el componente de las sociedades sigue siendo importante. Y eso probablemente tiene también alguna importancia en el tema del crecimiento. Ahora, hay también cierto acuerdo en esa materia, ¿eh? En el sentido de que en Chile, por ejemplo, los impuestos a las personas naturales, la tasa que se paga por el global complementario, lo que se llama segunda categoría, en general tiene un peso relativo relativamente bajo, pero en cambio el impuesto a las sociedades es relativamente importante. O sea, se hicieron rectificaciones, como te digo, la última del 2014, y que nos hacen algo menos competitivo en materia de inversión. Yo creo que esos dos elementos son el grueso de la explicación. Por una parte la permisología, por otro lado el componente tributario. Hay muchos que también le atribuyen cierta importancia a elementos tales como la mayor inseguridad, por concepto de delitos, delincuencia, en fin, que sería interpretable como un impuesto también. Ujú. Y la situación internacional, que es más débil que antes. China está creciendo menos. Eh, yo te diría que eso es el grueso de la explicación. Perfecto, mira, es que quiero partir, déjame, voy a ir mencionándote algunas opiniones de distintos economistas que pertenecen, por supuesto, a distintas posturas políticas. Por ejemplo, escuchaba ayer a Osvaldo Rosales, economista ex jefe programático de la candidatura de Alejandro Guiller, que decía que sí, efectivamente hay un crecimiento que es bajo, que es pobre, ¿no es cierto?, que no se puede señalar como algo fantástico, pero tampoco esto es, dice él, o sea, no hemos estado en una recesión. Crecemos poco, pero crecemos. Y hay que tomar en cuenta, decía él, que la economía enfrentó un ajuste muy severo, ¿no? Que este gobierno heredó una situación muy compleja desde el punto de vista fiscal, por los llamados retiros, por los bonos que se entregaron, ¿no es cierto?, producto de la pandemia, una inflación muy alta también como consecuencia de aquello. Pero primero que nada, él dice, no hubo recesión, no aumentó el empleo a dos dígitos y tampoco aumentó la pobreza, lo que no es menor. ¿Qué te parece a ti ese análisis? Claro, en términos de la pobreza, él tiene razón, ¿ah? No hay ninguna duda que Chile ha logrado mantener una tasa muy baja. Seguimos siendo un país líder en la región, en América Latina. Ahora, yo creo que la situación heredada no es tan real, porque en verdad yo creo que la faceta más crítica del problema tiene que ver con los retiros. Pues los retiros de los fondos previsionales fueron muy significativos, fueron 50.000 millones de dólares. Y eso tiene mucha incidencia en las tasas de interés actualmente, las tasas de los créditos hipotecarios. Dejaron el mercado de capitales con disponibilidad de crédito bastante más restringida de lo que hubiera sido el caso en el evento de que los retiros no se hubieran producido. Por lo tanto, estamos de alguna manera pagando la cuenta de los retiros. Ahora, el Claro. esfuerzo fiscal que hizo Chile en su momento, en el periodo de la pandemia, fue muy fuerte, fue el más fuerte de América Latina y eso, al margen de los retiros, significó, en efecto, una consecuencia negativa en el equilibrio fiscal, pero fue inevitable desde el punto de vista del esfuerzo fiscal. Ahora, lo relativo a los retiros fue un componente del problema que no fue propiamente fiscal desde el punto de vista de la decisión política del gobierno en ejercicio, pero que sí tiene consecuencias hasta ahora. Por ejemplo, el bajo crecimiento en el área de la construcción, que es muy importante, tiene mucha incidencia allí, y eso es muy negativo. Yo creo que todavía estamos viendo las consecuencias de ese periodo, no hay ninguna duda.
Claro, pero la pregunta es la siguiente, porque cuando él señala, ¿no es cierto?, que este gobierno hereda, ¿no es cierto?, una economía con apoyos fiscales que fueron equivalentes a 14 puntos del producto, retiros que fueron equivalentes a 14 puntos del producto, es decir, que hubo una presión de demanda de 28 puntos del producto en 2021. Eso tiene un impacto, entonces lo que él dice es que lo que ha hecho este gobierno, bueno, ha sido gestionar una herencia que fue muy complicada, manteniendo una salud en las arcas fiscales y con una inflación que si bien no ha logrado este año por lo menos alcanzar la meta de los 3% que el Banco Central deseaba y que el Banco Central señala que solo se va a poder alcanzar, entiendo, el 2026, si no me equivoco, ahí tú me corriges, pero dice, pero dentro de todo no es mala en comparación con la región e incluso con el resto del mundo. ¿Es una mirada que te parece atendible o es demasiado complaciente? Yo creo que es un poco complaciente porque lo que tú podrías interpretar como herencia en esta materia, en realidad es el fruto de una circunstancia sobre la cual Chile tuvo una gestión fiscal. Si vamos a hablar del tema que estaba efectivamente bajo control del gobierno anterior, que fue la única posible. Hubieron, en efecto, muchas ayudas a las personas, a las empresas, y eso significó un esfuerzo significativo, que hubiera sido muy difícil resolver la situación social, económica que se estaba produciendo de otra manera. Diferente, te reitero, es el tema de los retiros. El tema de los retiros fue algo que el gobierno no tenía control. Y eso, ponerlo bajo el título general de herencia, me parece que no es correcto, que es una situación que no fue realmente una herencia, fue fruto de circunstancias que estaban fuera de control y que fue muy mala, sin duda. O sea, en ese sentido tiene razón Osvaldo. Yo siempre fui muy contrario a la idea de los retiros. Y Claro. creo que estamos pagando las consecuencias ahora, como te digo, las tasas de interés muy altas, el bajo dinamismo de la construcción, los créditos hipotecarios están muy caros, y creo que eso es consecuencia de lo que pasó en el pasado. Fíjate tú que 50.000 millones de dólares son una cantidad enorme de recursos, y si tú los sacas del sistema, tarda mucho en reponerse, Claro. y todavía estamos en ese trance. Bueno, Claro, ahora en tu columna tú ahondas también en razones, haces un balance histórico, ¿no es cierto? Incluso hablas desde la estrategia de sustitución de importaciones del año entre el 74 y el 81, hablas de la edad de oro de la economía chilena del 88 al 98 la edad y el periodo, dices tú, bonanza del precio de los commodities del 99 al 2008. ¿Qué nos pasó después? ¿Qué nos pasa a partir de 2008? mira, es un conjunto de factores, ¿ah? Yo te diría que uno de los factores, como te digo, es el problema de la permisología, el cuidado con el medio ambiente, la forma en que se gestiona el sistema de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, indudablemente tiene que ver. Ya no hay ninguna duda. Por ejemplo, tú tienes el caso de Dominga, que es un proyecto que tiene ya 11 años de trámite y que compromete inversiones por 2.500 millones de dólares y se ha rechazado tanto. Es un ejemplo más dentro de muchos que apuntan en esa dirección. Por lo tanto, este es un tema indudablemente. El otro tema, yo te diría que el frente tributario, no hay ninguna duda. Yo creo que en Chile se requiere de alguna manera bajar la carga tributaria a las sociedades y subir la carga a las personas. Las personas en Chile, las personas naturales, quiero decir, tienen ¿Ya? un aporte relativamente más bajo que la OCDE a la recaudación total. Ese es otro componente. Y a eso tú le sumas todos los problemas institucionales por los cuales hemos pasado en los últimos años, que indudablemente son importantes, desde los proyectos constitucionales que no funcionaron y ciertamente la percepción de mayor inseguridad, ¿ya? Este es un dato que tiene muchas aristas y se ha medido de distintas formas, pero no hay la misma certeza respecto eh, de la protección de los derechos de las personas que invierten. No estoy pensando en grandes inversiones necesariamente, pero los pequeños comerciantes, las pymes, en fin, no tienen la misma fuerza ahora que la que tenían antes.
por razones de expectativas, de sensación ambiental, de cómo viene la mano, y yo creo que eso influye indudablemente. Ahora, esos son factores como más bien visibles de corto plazo. Ahora, Claro. hay otros elementos también importantes que yo te diría que están en el largo plazo y que se Ujú, pueden pensar como elementos así de aquí a 10 años más o algo por el estilo. Y Chile, por ejemplo, tiene muy poca inversión en lo que se llama gasto en investigación y desarrollo. Tiene menos del 1% del PIB. Los países desarrollados tienen más del 2%. Y siempre ha habido cierto debate en torno a la importancia de subir ese gasto. ¿Ya? En los países desarrollados ese gasto es, como te digo, cerca del 3, entre el 2 y el 3. Chile está muy por debajo. Y el sector privado tiene un aporte importante a ese tipo de gasto. Por ejemplo, desarrollo de nuevas tecnologías, innovación productiva. En Chile hay algo de eso en el área de la vinicultura, de la industria del vino, pero en general es pobre. Yo creo que eso es algo que Chile está pendiente. Enseguida, ciertamente la educación es un tema, hay que mejorar la educación, no hay duda. Y ahí tenemos una deuda. Y la inversión productiva, sin duda en Chile la inversión productiva es relativamente baja en relación a países asiáticos que invierten mucho. Y eso explica una buena parte del problema. Entonces, diría que ese conjunto de factores tiene la explicación. Ahora, cada parte del componente es difícil decir cuál es más importante. Yo te diría que, en mi opinión, esa sería como el diagnóstico que haría yo. claro, porque después se entrevistaba también a Rafael Berguán, ¿no es cierto?, de la Comisión Nacional de la Productividad, Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, ¿no es cierto? Y él pone varios acentos ahí. Naturalmente, como otros economistas, él señala que esto se sitúa, este estancamiento, esto quedarnos pegados, ¿no es cierto?, en un crecimiento más o menos promedio del 2%. Él también lo sitúa en un periodo de más o menos 10 años, pero por supuesto que pone énfasis en dos aspectos súper esenciales, en la calidad de la política y en lo difícil que ha sido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lograr grandes acuerdos, eh, el factor, ¿no es cierto?, de un sistema político fragmentado. Y en segundo término, él habla, por supuesto, del tema de la educación, tal como tú lo planteas, ¿no? Entonces, entremos en productividad, porque también el índice disminuyó 0,8 por ciento interanual en el tercer trimestre, ¿no? El índice de productividad. Ahí, metámonos ahí, porque ahí tenemos un tema también muy complicado, ¿no? Claro, por cierto, esa ha sido una debilidad importante de la economía chilena en los últimos años, la productividad total de factores, que es lo que se refiere. Chile ha ido decreciendo y ha tenido un desempeño muy pobre en los últimos años, y se le atribuye una importancia vital. Y eso, como te digo, es fruto de múltiples factores, pero básicamente la capacidad de generar nuevas ideas, nuevos proyectos de inversión innovadores que no son solamente la gran inversión de la gran minería o de las empresas que hacen inversiones de miles de millones de dólares, sino que también son la inversión del pequeño productor pyme y que hace una innovación con un pequeño restaurante, un pequeño local donde vende servicios de distinto tipo. Si tú lo sumas eso, en Chile eso es relativamente pobre, no obstante que hay cierta creación de capital en ese sentido, pero ciertamente que no tenemos la fuerza que hay en otras partes. Países asiáticos son mucho más activos en ese sentido. Y eso, por cierto, tenemos una deuda ahí. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿por qué tenemos ese desempeño tan pobre? Ujú. Y ahí te reitero que en mi concepto se necesita dar incentivos tributarios más fuertes. A todas las empresas en Chile, el sistema tributario vigente es muy favorable a las pymes, pero hace falta que la gran inversión también tenga un incentivo fuerte, porque ahora estamos compitiendo en una economía global, en donde si los capitales no se invierten en Chile o en América Latina, se van a otra parte. No es como hace 50 años atrás que la inversión era básicamente local, ahora es transnacional y por lo tanto tenemos que poner mucho acento en el esfuerzo de atraer capitales que están circulando en la economía global. Y en ese sentido yo te diría que hay que pensarlo muy fuerte en ese sentido. O sea, el impuesto a la renta, que es muy importante, tiene que tener
un elemento de mayor cobro a las personas naturales, y un sesgo bastante favorable a la inversión productiva, a las sociedades. Yo creo que hay cierto consenso en eso, ¿ah? Y entiendo que el propio gobierno está trabajando en esa dirección, pero esa sería como mi diagnóstico, por lo menos. Claro, conversamos hasta ahora con el doctor en Economía, ingeniero comercial y decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Leonardo Letelier. Leonardo, el impuesto a la renta, dices tú que tiene un elemento de mayor, o sea, de menor cobro, dices tú, a las personas naturales. Em, lo que tú estás planteando es aquella propuesta que se ha hecho en algunos sectores económicos en términos de ampliar la base tributaria, es decir, que tributen aquellas personas que hoy día no tributan. Por ejemplo, sabemos que tributan solo los que ganan sobre 700 Claro. mil pesos líquidos en adelante. Es una propuesta súper complicada desde el punto de vista político, no es muy popular, pero tú dices que esa podría ser un factor necesario. Claro, yo creo que sí. Mira, yo creo que habrían dos cosas que serían necesarias. Primero, eh, bajar la tasa del impuesto a la sociedad y hacerlo más integrado. Actualmente tiene varias versiones y un modelo como te digo, desde el 2014 experimentó un cambio en esa dirección, pero indudablemente que sería bueno mejorar esa situación. Ahora, respecto del impuesto a las personas que dices tú, en Ujú, Chile lo que pasa es que la tasa marginal del impuesto a la renta en los ingresos más altos se parece mucho a la OCDE, ya no es muy distinto, pero las tasas marginales que pagan las personas que tienen entre el ingreso más bajo, que está exento, y el ingreso más alto son muy bajas. Entonces la curva de las tasas es muy pronunciada. Entonces, lo que sería deseable tener es un conjunto, porque hay ocho tramos en el impuesto a la renta, pero sería deseable que los tramos intermedios tuvieran una tasa marginal más alta, con lo cual tú podrías recaudar más por ese concepto. Y sería lógico, porque en verdad, la verdad que lo lógico es que sean las personas las que pagan los impuestos, no las sociedades. Para las sociedades hay que cobrarles por varias razones que son muy atendibles, pero en esencia lo importante es que si tú quieres tener un sistema tributario que sea equitativo y que le cobre más a los que tienen más ingresos, que es de toda lógica, lo lógico es que sean las personas, pero no las sociedades las que lleven la carga de ese objetivo final. Y en ese sentido, el impuesto a la renta de las personas en Chile es todavía muy bajo, lo menos la contribución que tiene en el total es bajo. Y la estructura de tasas que tiene, si bien es cierto, la tasa marginal más alta es muy semejante a países ricos de la OCDE, las tasas intermedias son todavía bajas, sobre todo lo que dices tú, que hay un tramo exento importante. Ahora, claro, políticamente es muy difícil de hacer, yo estoy de acuerdo contigo, ujú. eh, pero todas las reformas, sobre todo tributarias, suponen una dificultad. No hay ninguna duda que desde el punto de vista político no es muy sencillo, a lo cual se suma este diagnóstico que decía Rafael, me parece que me decías tú, Rafael Berguán, sí. Rafael Berguán, en Ujú. torno a la atomización del sistema político en Chile, que también es otra dificultad, no hay ninguna duda, pero es una dificultad que se superpone con las otras y que es muy complicada. Claro, perdona, cuando tú hablas de que habría que bajar la tasa tributaria que pagan las empresas, ¿tú te refieres a más baja incluso de lo que está proponiendo el gobierno hoy día? Yo creo que está bien lo que están proponiendo. Yo pienso que hay que hacer un ajuste allí, ciertamente. Por ejemplo, favorecer la reinversión de utilidades, eh, tener una integración mayor con el impuesto a la renta sobre las personas, lo cual había antes, ahora es una integración relativamente más débil, todo lo cual podría contribuir en esa dirección. Pero en general, la tasa, incluyendo el descuento que se hace por concepto de integración con el impuesto a la renta de las personas, sigue siendo alta en Chile, incluso más alta que en el promedio de la OCDE, lo cual en un mundo globalizado, como te digo, creo que nos resta competitividad, hace que seamos menos competitivos porque muchos capitales podrían invertir en Chile, compiten con otros países que son un destino potencialmente más rentable, más interesante. Ya.
Cuéntame, Leonardo, ¿cómo ves las perspectivas para 2025? ¿Cómo va a estar la economía? Pensemos además que el dólar ya está por sobre los 1.000 pesos. Vamos a terminar con una inflación, si no me equivoco, de 4,5% para 2024. Está difícil poder bajar la inflación a una meta menor a 3%. Y por lo tanto también los precios se han visto complicados, ¿no? Porque ha habido una acumulación que hace que hoy día uno va al supermercado y el bolsillo se resiente. O sea, efectivamente estamos con precios mucho más altos y bueno, también se dice que los salarios reales han mejorado, pero en el cuadro completo, ¿cómo se ve la perspectiva para 2025? Mira, se ve pobre, ¿ah? Las propias Ya. proyecciones de la Dirección de Presupuestos son relativamente modestas. La proyección es que el crecimiento va a ser entre el 1,5 y 2,5%. Todo indica más o menos en esa dirección. El mundo, según las proyecciones del Fondo Monetario, va a crecer más del 3%, lo cual nuevamente nos deja con un crecimiento inferior al promedio del mundo, que es un referente que tú puedes tomar Claro. como punto de base. Y respecto de América Latina también vamos a crecer menos. América Latina, las proyecciones son del orden del 2,7%, por lo tanto, igual vamos a crecer menos que la región y menos que el mundo. Y eso implica que en términos comparativos vamos a quedar algo rezagados respecto de puntos de referencia que son muy relevantes. Por lo tanto, las proyecciones no son muy buenas. Y ¿qué va a pasar para adelante, desde el 26 en adelante? Mm. Yo pienso que seguramente nos vamos a recuperar algo, pero no mucho. O sea, me cuesta Ujú. creer que el 26 más hacia adelante, mirando el futuro más lejano, podamos recuperar tasas de crecimiento tales como las que teníamos en la época del boom de los commodities o de la época de oro de la economía chilena, que como tú decías, aproximadamente entre el año 88 y el año 98. Por lo tanto, hemos perdido indudablemente ese dinamismo y es importante recuperarlo porque del crecimiento dependen muchas cosas, la creación de empleo, la generación de recursos públicos. La principal fuente de generación de recaudación tributaria es precisamente el crecimiento. Entonces, la verdad que es fundamental pensar en medidas drásticas para adelante. La idea de que esto es fruto solamente de la incertidumbre y que hay elementos que todavía no se conocen localmente, yo creo que es un tema que ya está disipado ya. Hay, claro, cierta incertidumbre en el mundo, si tú quieres. No está claro lo que va a pasar en Estados Unidos. Tú mismo lo mencionabas delante. Ujú. Seguramente en Estados Unidos hay una cierta expectativa de que, por ejemplo, los impuestos van a bajar, lo cual va a generar más deuda en Estados Unidos y esa mayor deuda va a aumentar las tasas de interés. Las tasas de interés más altas van a provocar seguramente una actividad económica menor en el mundo entero, va a tener repercusiones en China. China es un socio comercial muy importante para Chile y eso a lo mejor va a tener efectos negativos en Chile también. Por lo tanto, es muy importante ver qué es lo que se puede hacer en Chile en la materia para fines de enfrentar esa situación que con cierta seguridad va a venir. ¿Qué se puede hacer, Leonardo? Cortito se nos acaba el tiempo porque tú dices hay que enfrentar esto, pero ¿cómo se enfrenta? Yo creo que el frente tributario es uno, como te decía. El otro es el tema de la permisología. Hay que sin duda abordarlo. Y en ambos dos frentes está de por medio lo que tú misma mencionabas, la fragmentación ¿Mm? política. Lo que decía Rafael tiene toda la razón. O sea, con un parlamento tan fragmentado es difícil llegar a acuerdos. Pero sin duda esos son elementos básicos, ¿ah? Si eso no se enfrenta rápidamente, eh, ciertamente tenemos problemas. Y la reforma a las pensiones, perdona, que salga adelante la reforma a las pensiones, ¿ayuda en ese sentido? Yo creo que, yo creo que no, no ayuda. Ahora, yo creo que sí hay que hacer una reforma en las pensiones. Es una pregunta que tiene mérito propio, pero no creo que eso te contribuya directamente al tema del crecimiento. No creo que haya un canal de comunicación muy directo entre la reforma de las pensiones y el crecimiento. Pero yo creo que sí, desde el punto de vista del mérito propio que tiene ese tema, hay que indudablemente hacer algunas reformas. No me cabe ninguna duda. Pero no creo que tenga Perfecto. incidencia en el crecimiento. Claro, no, me refería al hecho de que es una señal importante que da el mundo político
con esta fragmentación, como tú señalas, digamos que está a la vista, de que se logre, o sea, se logren aunar distintas posturas para lograr sacar una reforma tan sentida por la población, en el sentido que sería un gesto, como te digo, o una señal muy importante. No, sin duda, por cierto que sí, es importante pensar el tema, no hay duda, pero no creo que tenga efectos directos sobre el crecimiento, pero es importante, tiene Ah, no, mérito. por supuesto. Estoy claro. Evidentemente, pero sí tiene efectos en un sistema político que sí tiene efectos en el crecimiento, ¿no? En el sentido de, claro, porque está todo concatenado, pues, si no, sí, y eso es como para, mira, tenemos mucho material para seguir conversando, Leonardo Letelier, doctor en Economía, ingeniero comercial y decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, pero te dejo súper invitado para otra oportunidad para que sigamos hablando sobre estos temas que son tan relevantes, ¿no? Para el presente y el futuro del país. Listo, Mirna, un millón de gracias. Gracias. Gracias, que estés muy bien, muy amable, gracias. Igualmente. Chao, chao, gracias. Chao. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso. Vamos a estar hablando con Juan Diego Montalva, editor del newsletter Más Política del Mostrador, todo lo que viene esta semana, temas súper atractivos, digamos, como siempre en esta entretenida conversación con Juan Diego. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia.